poco para las fiestas patrias y a partir de hoy ya incluso muchos están planeando salir de sus respectivas ciudades para aprovechar estos días libres. Sin embargo, en esta época aumentan mucho los robos a las viviendas que están solas, por lo que es muy conveniente tomar una serie de medidas para evitar posibles delitos. Queremos conversar respecto de este tema aquí en el espacio de CNN Contigo. Nos acompaña el subprefecto de la PDI, Luis Concha. Él es parte de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente. Subprefecto, gracias por venir a CNN. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Subprefecto, ¿cuáles son los errores más habituales que cometemos las personas y, por qué no decirlo, también aquellos que van a dejar sus casas deshabitadas? ¿Hay algunos errores que dan pistas de que efectivamente hay una casa que esté sola? Efectivamente, generalmente en este caso, nosotros cuando vamos a salir de vacaciones o vamos a efectuar un viaje largo, comentamos esta situación con anticipación, con la gente del barrio, con los personal que da servicios básicos, ¿no es cierto? No me traiga el diario porque no voy a estar, no me deje tal cosa en la casa porque no voy a estar, ¿no es cierto? Todos siempre estamos comentando. Y esos comentarios generalmente los percibe alguno de los delincuentes, quien comienza a planear desde ya el ataque a ese domicilio, ¿no es cierto?, con la sustracción de las especies de la vivienda. Es siempre conveniente en este tipo de cosas realizar la planificación del viaje en forma reservada, avisarle solamente al familiar más directo, y ese familiar directo, en lo posible, que sea la persona encargada de ir a revisar el inmueble cuando esté sin moradores. Esa misión que tiene este familiar, o bien la persona designada, es una misión muy importante, por cuanto él tiene que tener el tiempo suficiente para concurrir al domicilio, proceder a hacer el encendido de luces, apagado a la hora que corresponde, recoger en el caso de la correspondencia que arrojan los carteros, las suscripciones de revistas, de periódicos, y tomar en cuenta un detalle muy importante, que en algunas ocasiones el delincuente, para poder establecer si la habitación tiene moradores, arroja basura al antejardín. Entonces es muy importante que esta persona realice el aseo del antejardín, riegue las plantas, cite nuevamente al jardinero para que dé la impresión de que se sigue con una vida normal y hay personal interior. Subprefecto, hoy día también la tecnología ayuda mucho, probablemente a aquellas personas que quizá, por ejemplo, son de otra ciudad y no cuentan con familiares o con amigos con la suficiente confianza como para dejarle encargada la casa. Y hoy día probablemente la tecnología también facilita o ayuda muchas veces a que ese tipo de acciones también se pueda concretar. Lo más clásico y que también se aplica es la alarma, y hace un par de semanas yo leía una encuesta que decía que muchas de las casas, a pesar de tener alarma, no las activan incluso de noche estando los moradores de esa casa adentro de ella. Ese también es otro de los errores frecuentes que se comete, por ejemplo, con el inadecuado uso de la tecnología, o a veces la no utilización de la tecnología a disposición del usuario. Claro, muchas veces, por lo general, la alarma no se activa cuando los moradores están en el interior del inmueble. Es una costumbre muy común. Es preferible en este caso de que ya cuando la gente se retira al reposo de la noche, activar la alarma, sobre todo de las ventanas, de las puertas. Correcto. Es por allí donde ingresa el delincuente. Entonces, al no dejarla activada, el delincuente generalmente sabe que esto no ocurre, y es una costumbre. Este tipo de subprefecto por ejemplo, yo me recordaba cuando le preguntaba también de tecnología, hoy día hay a disposición una serie de encendidos automáticos de luces, de otro tipo de tecnología que a veces pueden ayudar. ¿Son efectivos ese tipo de disuasivos para generar una impresión de habitantes en una casa? Bueno, los temporizadores que producen este efecto que tú señalas siempre van a ser efectivos en el sentido de que haya un humano que esté en el interior de un inmueble, ¿no es cierto?, y que pueda realizar las acciones que te señalé en un comienzo. Perfecto. De recoger la correspondencia, ¿no es cierto?, asear el antejardín, regar las plantas. Sin eso, el delincuente es muy observador. Se va a percatar de que las plantas se están secando, independiente que las luces se encienden, no se apaguen en el inmueble. Subprefecto, ¿cuáles son o cuál es el modus operandi más habitual de los delincuentes cuando se tienen que enfrentar a una casa que no tiene moradores? ¿Cuál es la forma como actúan, considerando que están contra el tiempo, generalmente con bastante presión? ¿Cómo actúan los delincuentes cuando hay una casa que está vacía? Bueno, generalmente el delincuente lo que va a hacer es escalar la reja perimetral, ¿no es cierto?, pudiendo con esto acceder al antejardín. Una vez después de revisar las puertas, las ventanas, va a escoger el lugar
menos visible hacia el exterior para poder ingresar, ya sea una puerta, una ventana de un dormitorio interior o bien la ventana del baño, que generalmente da hacia el patio posterior. Una vez dentro de la casa, el delincuente se va a dirigir principalmente a lo que es el dormitorio matrimonial, donde generalmente están las especies de valor. Llámese dinero en efectivo, joya, caja fuerte, computadores, y eso es la especie que el delincuente va a sustraer. ¿Por qué razón? Porque son de menor tamaño y fáciles de transportar. Y posteriormente la reducen, ¿no es cierto?, obteniendo la ganancia monetaria que ellos desean. Perfecto, Concha. Respecto, alguien por ahí una vez me dijo, uno cuando va a salir inevitablemente tiene que dejar la cosa sola. Una recomendación, y me gustaría conocer su opinión respecto de eso, es que, por ejemplo, las especies de valor que uno efectivamente no pueda dejar en otro lugar más seguro, dejarlas justamente en aquellas habitaciones donde los delincuentes entran poco. Por ejemplo, la pieza de una guagua. Incluso alguien me mencionaba adentro del mueble del baño. Es bien poco habitual, o en el horno de la cocina, que son lugares donde generalmente los delincuentes poco intrusean. ¿Qué delincuente le va a importar abrir el horno de la cocina? Esos son pequeños detalles, ojalá que los delincuentes no nos estén viendo, pero que funcionan a la hora de que uno quisiera resguardar alguna especie y no tiene lugar donde dejarla, por ejemplo. Claro, o sea, siempre funciona guardar las cosas en los lugares menos obvios. Okay. ¿No es cierto? Entonces, como tú lo señalas, guardarla en el interior del horno, en el estanque del baño, muchas veces hay personas que lo han hecho. Son cosas que son efectivas. Yeah. Pero son efectivas en el sentido de que la persona mantenga la reserva de donde se encuentran las especies, ¿no es cierto? Supuesto. Y en el sentido de que también ocurra lo otro de que haya algún sistema, ¿no es cierto?, de alarma, un sistema tecnológico que pueda apoyar a que el delincuente, si logra ingresar al inmueble, lo haga rápidamente y pueda sustraer lo que tenga más a la mano. Y no le dé el tiempo de poder recorrer la casa completamente buscando especies. ¿Es conveniente cerrar una casa en sus puertas interiores con llave, por ejemplo, si alguien tuviese que salir, y hay casas o departamentos incluso, que las puertas internas, las de los dormitorios, de la sala de estar o incluso el living, esas puertas tienen posibilidad de ponerles llave? Esa puede ser también una dificultad que uno pudiera poner a la hora de pensar que hay alguien que pudiese entrar, que las puertas internas tengan la posibilidad de cerrarse con una llave. ¿Es eso algo conveniente también? Sí, es muy conveniente. Generalmente, siempre que nosotros le vamos poniendo trabas al delincuente, se le va dificultando más la acción. En este sentido, cerrar cada una de las habitaciones de la casa lo estamos limitando a un espacio definido. Correcto. ¿No es cierto? Por lo tanto, el delincuente va a perder tiempo y va a considerar en perder el tiempo en descerrajar las puertas para poder acceder a las demás habitaciones. Por lo tanto, esa acción él lo limita y lo hace huir del lugar inmediatamente. Subprefecto, finalmente, uno esperaría que a las casas no ingresaran los delincuentes, mucho menos cuando hay dentro de ella personas. Sí. Fuera de cámara nosotros comentábamos de un robo tremendamente violento que hubo en horas de ayer en un domicilio en Vitacura, donde a la nana la asfixiaron hasta que la dejaron inconsciente. Finalmente, afortunadamente, los delincuentes fueron detenidos, pero en caso de que alguien tuviera que enfrentar un robo, estando esa persona adentro, ¿cuál es la conducta, cuál es la actitud o la acción que se recomienda desde la policía que uno debiera seguir, considerando que a veces uno es sorprendido y queda prácticamente en blanco cuando se encuentra no solo con un delincuente, con varios a la vez? Claro. Mira, lo principal hay que considerar lo siguiente: el delincuente generalmente cuando va a ingresar al domicilio no está solo. Es muy extraño el delincuente solitario. Correcto. Por lo menos son 2 o 3 que van a ingresar al inmueble. El dueño de casa no es una persona, al menos que tenga los conocimientos técnicos y necesarios, no es una persona que está capacitada para enfrentar al delincuente. Hay que tomar en consideración que este tipo de sujeto desde la infancia está delinquiendo. Por lo tanto, tiene un cierto grado de experiencia, ¿no es cierto? Lo más conveniente es no enfrentarlo, no contradecirlo y siempre ser un buen observador, en el sentido de fijarse en las características físicas de la persona, si tiene tatuaje este delincuente, la manera de hablar, la forma en que ellos se dirigen, quién es el que dirige la acción, cómo se nombran, ya sea por apodo o por nombre. Siempre es más conveniente tener un excelente testigo en este caso, ¿no es cierto?, que una víctima lesionada. Perfecto. Subprefecto, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN a comentar de la forma de prevenir estos eventuales delitos ahora que hay tantos días feriados y mucha gente va a dejar su casa sola. Que tenga felices fiestas patrias. Muy amable. Muchas gracias.